One Piece destaca por muchos motivos diferentes. Una historia que cautiva a todo espectador que decide aventurarse a comerse más de 1000 capítulos de una obra. Voluntades únicas, personajes con una personalidad diferente y marcada y que te hacen ver con lo que tu ojo no llega a ver. Y por supuesto, momentos que sin duda marcaron un antes y un después en la obra y que son tremendamente épicos. Hoy me gustaría hablar de, para mí, los 7 momentos más épicos de One Piece. Momentos en los que sin duda alguna siempre pensamos en una razón por la que amamos One Piece y recuerdo uno de estos momentos y tan solo me dedico a disfrutarlo como ese anime que me enganchó muchos años atrás y que me hizo pasarme al manga y gozármelo aún más. Habiendo dicho esto, espero aquí en la caja de comentarios tu top 7 Nakama, pónmelo por aquí abajo que te voy a leer. De paso, regálate un like, a ver este vídeo llegamos a 1000 likes y suscríbete a mi canal. Muchas gracias 1000 Nakamas y así con tu apoyo lo voy a conseguir, así que Nakama, bríndame tu apoyo y vayamos juntos a la hotel. Por cierto, cosa importante que siempre que hago vídeos sobre momentos o entradas y demás, siempre pasa lo mismo. No puedo poner toda la escena al completo porque si no, bueno, hay problemitas con YouTube. Así que por eso mismo narro las escenas o comento un poco cómo siento la escena. En el puesto número 7 tenemos cuando Luffy le pega a Shenlong. Diría que ha sido probablemente el inicio de los momentos más placenteros de One Piece, porque parece que no, pero los que vamos al día en el manga podemos decir abiertamente que hemos visto aún más y cabe momentos tan placenteros como este, pero hasta el momento tardarán tiempo en ver la luz en el anime. Todos conocemos el contexto del archipiélago Sabaody, una isla que es el núcleo entre los piratas que son capaces de enfrentar su futuro para llegar a la cima o los que se topan con la corrupción encubierta del gobierno mundial justo ahí. Llegaban sufriendo las consecuencias de ello. Sabaody trajo muchísimos momentos que son memorables, sin duda alguna. Pero si tengo que quedarme con uno con el que puedo decir, vale, este es el momento del archipiélago Sabaody, es precisamente la hostia de Luffy al Tenryubito. Los Mugiwara al completo fueron con conocimiento de lo que pasa en la isla gracias al aviso de Kami, de Papou y de Hachi. Sin embargo, ya sabemos lo que sucede cuando a nuestro capitán le saltan la injusticia en la cara. No es alguien que sea capaz de pasar desapercibido algo así en su cara. Y le da igual tener que desafiar al mismísimo cielo si es necesario, si ya anteriormente lo hizo. ¿Qué más da por tus propios amigos tocar a uno de los dioses de este mundo? Y así fue. Luffy hizo caso omiso a las palabras que le dieron y decidió actuar en nombre del dios del puño para, así de esta forma, darnos placer a todos los fans de la hora para suerte de todos nosotros y para desgracia de ellos posteriormente. El caos personificado llegaría allí. El hecho de atacar a un Tenryubito provocó la movilización desde Tierra Santa de un almirante como Esquizado, quien llegó arrasando y por suerte la cosa tan solo se quedó ahí para como podía haber acabado. Podemos rezarle a Kuma, el salvador de los Mugiwara, el que más orgullo tenía de todo el archipiélago Sabaody de los sucesos de la casa de subasta. Este momento define lo que es One Piece. Darlo todo por tu amigo, incluso si eso significa enfrentarse al mundo entero, y Luffy y compañía así lo hicieron por Nico Robin. El arco de Water 7 fue demasiado caótico en tan poco tiempo. Sin duda alguna se presentaron muchísimos cambios en muy poquito tiempo para asimilar todo lo que estaba pasando. Todo esto era complicado de digerir, y eso que la gran mayoría de nosotros ni siquiera íbamos ahí al día en el manga ni en el anime. Robin, quien por salvar al resto de la banda decide traicionarlo, es llevado a la puerta de la justicia donde le espera el peor de los futuros. Sin embargo, Nami se entera de la verdad de lo que ha pasado y ponen rumbo a la isla de la justicia para evitar el desastre. La entrada en el lobby de por sí es puro arte. Como un enemigo tan grande y que a tan escasos momentos no había marcado una línea tan marcada al poco tiempo después, se enfrentaba a la realidad de lo que le esperaba. El ver a todos los Mugiwara enfrente de la Torre de la Justicia frente a los miembros del CP9, esperando a que Nico Robin sacara de su alma todo el peso de una vida y empezara a querer luchar por vivirla de nuevo, eso fue lo que Luffy tan solo necesitaba para declararle la guerra al gobierno mundial.
con la ayuda de Sogeking, el increíble guerrero incógnito, prendieron fuego a la bandera que simboliza teóricamente la paz mundial y que representa la unión de la inmensa mayoría de países de este mundo. De esta manera, un grupo de mocosos que en aquel momento, en comparación al hoy por hoy, eran muy relevantes, decidiría tocar las puertas del cielo para marcarles su camino al infierno. Sin duda alguna, uno de los momentos más épicos de toda la obra. Sin lugar a dudas, el momento que más dio que hablar en todo el arco de Wano. Un power-up en el momento más decisivo y oportuno de toda la guerra llegaba justo para cobrarse todo el protagonismo. Un momento muy querido como criticado a partes iguales. Sin embargo, no quita lo importante del momento, y es que es uno de los momentos más épicos de todo One Piece. Como comentábamos, este power-up de Luffy llega en el momento en el que incluso su vida había sido puesta en punto y final. Luffy ya no latía, Luffy ya no vivía, Luffy dejaba de estar y con ello el caos se apoderaba de todo Onigashima. Con un Kaido aún con la capacidad y con fuerza de poder seguir dando pelea y poder marcar su superioridad frente a toda la alianza, llegaba el momento más inesperado para el emperador. El momento en el que el amanecer de Luffy, su despertar, había llegado. Y no solo es épico por el cómo se da la circunstancia, que también, sino por todo el contexto histórico que rodea su despertar. Estamos hablando de que realmente no era el despertar de la Gomu Gomu no Mi de Luffy que habíamos visto que era esa Akuma no Mi durante toda la serie, sino que realmente era la Ito Ito no Mi modelo Dios del Sol Nika, y que durante todo este tiempo había permanecido oculta de la historia, y que finalmente tras 800 años del último usuario capaz de despertar esta habilidad, llegó el despertar de Joy Boy, regresó Nika, Luffy llevó a las siguientes fases de la Akuma no Mi. El resto es historia que ya conocemos su final, pero queda claro que a este relato aún le queda tiempo para compartir todo lo que tiene, que no es poco. Momento que hoy por hoy incluso sigue siendo un momento muy importante y sigue ganando más y más peso. Este fue el momento donde más cerca podíamos estar realmente de una disolución real de la banda y ni tan siquiera éramos conscientes de ello. Este fue el momento, conjunto a la acción de Luffy en Sabaody, que definiría las acciones de Kuma con respecto a la banda del hijo de su amigo, del hijo de Dragon. Bartholomew Kuma decidió llegar a Thriller Bark, el barco gigante del ex Shichibukai Gekko Moria, con una misión en concreto: no permitir que los sombreros de paja salgan con vida de allí. No confiaba en el Moria y el hecho de enviar a Kuma era una clara declaración de intenciones en aquel momento para dejarnos en claro que Kuma era probablemente, en aquel momento, la amenaza más grande a la que nos habíamos enfrentado, excluyendo al almirante Aokiji. Kuma realmente tan solo tenía otros propósitos que no pasaban por comerle la oreja al gobierno mundial en esta ocasión, sino por comprobar que tan bien rodeado había salido el hijo de su jefe. Tras la derrota de Moria, se apareció como el boss final e inesperado para la banda, en un momento en el que Luffy ya había caído rendido y cansado por toda la batalla contra Moria, y en el que la banda debía de enfrentar al Shichibukai con las pocas energías que le quedaban tras su batalla con el otro Shichibukai y sin tener a su capitán, que serviría de manera perfecta para comprobar la lealtad de una banda que iba ganándose el reconocimiento mundial en todos los mares frente a un antiguo Shichibukai. Todos lucharon contra el Shichibukai, pero sin embargo los momentos más memorables fueron dos: el sacrificio de Sanji, dando también ahí la pullita sobre su pasado, y sobre todo el sacrificio de Zoro. Todos estos sacrificios de la banda servirían para dejar en claro a Kuma que Luffy estaba mejor que bien rodeado. Ahora bien, otra cosa no, pero realmente en Thriller Bark no pasa nada. El conflicto de Onigashima fue uno de los momentos más esperados de todo el manga de One Piece. Podemos debatir sobre si Wano durmió a muchos fans de la obra o no, pero lo que hoy vamos a comentar es precisamente ese inicio de la contienda entre los emperadores Kai de Big Mom y los supernovas de la peor generación, Luffy, Zoro, Law, Kid y Killer. Un momento tremendamente épico en el capítulo 1000 del manga y 1015 del anime, y que el anime tan solo mejoró aún más la experiencia de ese momento tan épico. Un momento cargado de sentimientos, de ganas de desafío, de venganza, de cambio.
Ya no era solamente las ganas de una nueva generación de piratas por querer cambiar las cosas y tocar la cima. Era la voluntad de un país, de un grupo de samuráis que arriesgaron todas sus vidas para salvarlo 20 años después. Y que daba igual todos los sacrificios que habían hecho, ya daba igual todo lo que podían haber conseguido, que el sentimiento de fracaso por haber caído derrotado frente a Kaido fue unánime. Luffy fue el último en llegar a la cita, y justo al ver a sus amigos derrotados en el suelo, no dudó en ir a por ellos e ignorar a la amenaza que representaban los otros dos emperadores para marcar uno de los momentos más icónicos y épicos de toda la obra. Ese momento en el que finalmente podíamos ver cómo ese enemigo invencible sufría, sentía dolor de verdad. Ese Red Rock cargado de mucha rabia, sentimiento, ira, frustración y esperanza de cambio de todo un país entero hizo mella en Kaido. Un puñetazo que sirvió para poner en aviso a ambos emperadores y daba un mensaje muy claro de Luffy. Daba igual quiénes fueran, daba igual que ellos fueran más débiles que los emperadores. Él, por encima de todo, iba a ser el rey de los piratas. Si hay momentos en los que uno dice, da igual que todo esté perdido, que hay que intentar lo que sea necesario para conseguirlo, este es uno de esos momentos. Para mí es uno de los mejores momentos de todo One Piece, sin duda alguna. Uno de los momentos más épicos de toda la obra. Recordemos el contexto de Marineford. Luffy llega a la isla con los demás presos de Impel Down desatando el caos. En aquel momento, Luffy no era la bestia que conocemos hoy por hoy. Era alguien con cierto poder, con cierto reconocimiento, que había hecho hazañas muy importantes, pero la realidad es que era una amenaza de cara a futuro y no en aquel presente. En aquel momento era un enano entre tanta bestia que hacían parecer que toda acción de Luffy no merecía la pena nada porque no tenía el poder suficiente para cambiar el rumbo de una guerra. Pero sí que tenía la voluntad para mover masa y que la gente le siguiera. En el momento en el que Luffy en Marineford casi había tocado fondo, decide volver a pedirle a Ivankov un favor de nuevo, a costa de sacrificar parte de su vida. Y a Jinbe le pide también otro favor, y es que le manda el patíbulo de ejecución. Ver a Luffy ahí, cansadísimo, frente a los tres almirantes de la marina a los pies de la estructura de la ejecución enseñando dientes y agallas, es sin duda top momentos más épicos de todo One Piece por el contexto en el que estábamos. Para mi gusto, uno de los mejores momentos de la obra, un momento memorable y tremendamente épico. One Piece wa jitsuzai suru. Recién me doy cuenta que probablemente este sea el único momento que no entra en ninguno de los sombreros de baja y es el top 1 de más, Grande Shirohige. Marineford estaba llegando a su fin y con ello quedaba por ver el final del hombre que era considerado el más poderoso del mundo, el más cercano al One Piece, aquel que movilizó a toda su tripulación y sus aliados a una guerra con el enemigo más grande del mundo entero con tal de salvar a Ace. El final de Shirohige podemos definirlo como heroico, único, especial e inigualable. Pocos personajes han recibido un final tan bueno como el suyo en toda la obra, y Shirohige usó sus últimas palabras para poder alentar al mundo entero a un nuevo cambio. Todos esperaban que la caída de Shirohige podía incluso llegar a suponer el fin de esta era moderna de la piratería. Caía el gran rival del rey de los piratas y con ello, la era anterior con sus dos mayores componentes dejaba de estar. Tan solo quedaban Kaido y Big Mom para ser los grandes testigos de toda esa era y de la que depararía de ahí en adelante. Sin embargo, las palabras de Newgate abrieron el hueco que finalmente la piratería no muriera y que el gobierno mundial no olvide que tiene un pasado oscuro y del cual poco a poco se irán conociendo cosas. El hecho de revelar al mundo entero, teniendo en cuenta su posición, que el One Piece existía, lejos de generar lo que se esperaba con su caída, generó nuevamente una mayor movilización de piratas a los mares, en busca del tesoro que una vez Roger encontró. No sin antes dejar en claro también al gobierno mundial que el momento de una guerra les llegará y que será más pronto que tarde, que alguien encontrará ese tesoro y que ocasionará que el mundo entero se ponga patas arriba. Por el camino me dejo muchos momentos muy memorables, muchos momentos muy épicos que sin duda alguna marcaron un antes y un después en One Piece. Pero aquí he metido lo que son para mí los 7 momentos más épicos de One Piece, que ojo, no son los 7 mejores momentos de One Piece, eso da para otro vídeo si le dais mucho apoyo a este vídeo Nakamas. Así que espero que en la caja de comentarios pongáis vuestros 7 momentos más épicos de todo One Piece, os voy a leer sin duda alguna,
Y poco más que decir. Suscribiros por aquí en Nakama, dejar su maravilloso like con lo que nada y poco más que decir. Un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Nakama. Yo seré el rey de los piratas, que no os quede duda.